Estaba yo con él al teléfono y de repente estaba muy alegre porque él era un chico muy alegre y de repente me dice: Jaime, pasa algo, me están siguiendo 4 o 3, no me acuerdo de la cifra exacta. De repente dice él: dejarme en paz, por favor, ya, ¿no? Y de repente él se escucha todos ya silencio, mucha gente hablando diciendo: llamar a la ambulancia, llamar a la ambulancia. Este joven estaba al teléfono escuchando impotente mientras su amigo era brutalmente atacado, pero no pudo hacer nada, solo oír cómo le arrebataban la vida. El crimen ocurrió por las razones más absurdas e injustas. Hoy os traigo el desgarrador caso de Isaac López, un joven rapero de 18 años que encontró en la música su refugio y pasión mientras se enfrentaba a los desafíos del síndrome de Asperger. Quédate hasta el final del vídeo para conocer todos los detalles de esta historia marcada por la crueldad que ocurrió en Madrid, España. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en España. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia. Y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Isaac López. Isaac López nació alrededor del 2003 en España. Allí sus primeros años de vida transcurrieron junto a sus padres y su hermana Isabel. A una edad temprana le diagnosticaron síndrome de Asperger, un subtipo de los trastornos del espectro autista. Sin embargo, esta condición no lo limitaba. Isaac era un luchador con notables habilidades sociales. Estudiar le resultaba difícil porque no tenía capacidad de concentración. Además, en el colegio enfrentó momentos duros, siendo víctima de burlas por su discapacidad. A los 8 años, Isaac quedó huérfano tras la pérdida de su padre, un golpe que le afectó profundamente. Aunque no solía mostrar abiertamente sus emociones negativas, el proceso de duelo fue especialmente complicado para él. Según su madre Ángeles, Isaac evitaba contarle ciertas cosas para no preocuparla aún más. Sin embargo, el chico encontró en la música un refugio y una vía de escape a sus problemas familiares. A comienzos de su adolescencia descubrió las batallas de gallos en las plazas, competencias de rimas improvisadas donde el ganador se decide por aclamación popular. Fue entonces cuando se apasionó por la cultura urbana, encontrando en ella un espacio para expresarse y conectar con otros. Isaac comenzó a formar parte de ese mundo y frecuentaba los parques de Madrid para hacer freestyle mientras también se dedicaba al graffiti. Para poder invertir en su música realizaba pequeños trabajos. El chico se movía por todos lados intentando alcanzar su sueño. En más de una ocasión logró clasificar en las primeras posiciones de las batallas, lo que lo motivó a participar con más fuerza en el reggaetón y el hip hop. En los ambientes callejeros de Madrid comenzó a hacerse conocido bajo el apodo de Little Kinky. Según sus amigos, Isaac era una persona excepcional, deportista simpático, agradable, con un corazón inmenso, un gran talento y un extraordinario sentido del humor. Siempre recurría al humor para lidiar con sus problemas y lograba hacer reír a cualquiera. Gracias a su música y su carisma, el chico tenía la habilidad de acercarse y entablar amistad con todo tipo de personas, incluyendo aquellas con vínculos o amistades con miembros de bandas y organizaciones criminales que operaban en la zona cercana donde vivía. Su carrera como rapero creció tanto que llegó a formar parte de un sello discográfico con el que grabó varias canciones,
algunas de las cuales superaron las 60.000 reproducciones en una de las plataformas de música más importantes. Además, Isaac había logrado establecer contactos en Argentina, República Dominicana y México. Su mayor sueño era poder viajar algún día a esos países para cantar y llevar su música más allá de las calles de Madrid. Pero esos sueños se truncaron abruptamente el 14 de julio de 2021. Ese día Isaac salió de su casa con ilusión, dispuesto a encontrarse con su amigo Eneko para grabar un videoclip de reggaetón. Sin embargo, sin saberlo, estaba dando los últimos pasos hacia un destino del que no habría regreso. Ese miércoles, alrededor de las 8:30 de la noche, Isaac salió de su casa para encontrarse con Eneko en una estación de metro a solo 682 metros de distancia, un trayecto que podría recorrer en 9 minutos caminando. Sin embargo, durante ese corto recorrido, algo empezó a parecerle extraño. La sensación de peligro se hizo más real, y ante la certeza de que algo no iba bien, llamó a su amigo y le contó que lo estaban persiguiendo. Con el móvil aún en la mano, comenzó a correr hacia el punto de encuentro que habían acordado, con el miedo ya acompañándolo. El joven intentó saltar una valla para escapar, pero perdió el equilibrio y se desplomó. En ese momento fue alcanzado por el grupo que lo atacó sin piedad. Isaac no logró ponerse a salvo. Al otro lado de la línea, su amigo escuchó los gritos de dolor del joven suplicando que no lo lastimaran. Luego la voz se apagó de golpe y solo quedó el eco de sus respiraciones entrecortadas, seguido por el ruido de personas pidiendo auxilio. En ese instante, Ángeles, la madre de Isaac, recibió una llamada del amigo de su hijo, quien le dijo que se apresurara, pues algo grave le estaba sucediendo al chico. Lo estaban agrediendo. Desesperada, salió corriendo. Cuando llegó al túnel se encontró con el caos. Ambulancias y policías rodeaban el lugar. Un patrullero la detuvo y la metió dentro de un vehículo. Casi 20 minutos después, un médico se acercó y con una expresión de impotencia le dijo que no había podido hacer nada por su hijo. Cuando llegamos nos encontramos efectivamente al joven con 4 heridas de arma blanca posteriores y ya lo observamos en parada cardíaca y en un estado grave, extremadamente grave, porque vemos su extrema palidez, con lo cual sospechamos que la situación va a ser delicada. Al escuchar esas palabras, el mundo de Ángeles pareció detenerse. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una oleada de dolor indescriptible la envolvió, dejándola sin aliento. Isaac falleció en cuestión de minutos. Sus agresores le propinaron 4 golpes con armas blancas, uno de ellos mortal. Testigos del crimen declararon haber visto a 4 hombres que perseguían a Isaac montados en patinetes eléctricos. La noticia del crimen se esparció rápidamente y la última publicación de Isaac en sus redes sociales se convirtió en un mural de condolencias, con más de 200 comentarios de amigos, familiares y desconocidos que lamentaban su trágico final. Más tarde, el apoyo de la comunidad no se hizo esperar. Varios allegados y miembros de la comunidad del hip hop prepararon un evento musical en homenaje a Isaac, demostrando que su legado y su influencia seguirían vivos en el corazón de todos los que lo conocieron. Uno de sus amigos más cercanos hizo una promesa: se esforzaría al máximo para sacar a la luz varios de los temas inéditos que no se habían hecho públicos, con la esperanza de que su música viviera y lo mantuviera presente. Quería que Isaac fuera recordado no solo como la persona que fue, sino también como el artista que podría haber llegado muy lejos, alcanzando fama incluso estando en otro plano. Ángeles salió a la calle y se unió a algunos de los amigos de su hijo en protestas pacíficas que exigían el fin de la violencia y las bandas que habían arrebatado la vida de su hijo. No menos, se acabó. Se acabaron las muertes por odio, se acabó las bandas latinas, se acabó el morir por colores, por siglas, por banderas, se acabó. No más muertes, no quiero lloraros a ninguno de vosotros, nunca más. Se acabó el odio, se acabó.
Con las primeras investigaciones sobre el crimen, la policía descartó el móvil del robo, ya que a Isaac no le quitaron ninguna de sus pertenencias. Tenía su cartera, su móvil y apenas llevaba dinero. Según la declaración de varios testigos, entre ellos el amigo con quien hablaba en el momento del ataque y algunos miembros de la familia, se sospechaba que Isaac no fue víctima de una agresión al azar, sino que lo estaban esperando con la intención de hacerle daño. Para no angustiarla, el muchacho le había ocultado a su madre que estaba siendo objeto de persecución por parte de miembros de algunas bandas que operaban en el barrio. Sin embargo, sus amigos más cercanos estaban al tanto de la situación. Es conveniente señalar que en el barrio madrileño donde residía Isaac, convivían dos bandas latinas en conflicto, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Ambas habían mantenido una rivalidad marcada por enfrentamientos violentos y constantes, cuya disputa se centraba en el control territorial y la influencia en la zona. Varios de los amigos de Isaac declararon ante las autoridades que debido a su trabajo musical, el chico mantenía amistad con algunas personas cercanas a los miembros de los Trinitarios, lo que podría haber sido el detonante para que lo agredieran. Los del otro bando quizás pensaban que el joven era miembro de la organización y que había entrado en algún conflicto con sus agresores. También se dijo que Isaac llevaba meses siendo intimidado y maltratado por algunos pandilleros que lo acosaban debido a su síndrome de Asperger. En más de una ocasión el chico se defendió, pero aún así lo ridiculizaban y lo molestaban repetidamente. Siguiendo esta línea de investigación, el 6 de agosto la policía encontró un patinete que uno de los agresores de Isaac utilizó para escapar. Mientras las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona permitieron a las autoridades analizar la identidad de las 4 personas que alquilaron el aparato. Además, los vídeos que evidenciaron la persecución y el recorrido de Isaac, las huellas dactilares encontradas en un cuchillo y un mechero hallados en la escena del crimen proporcionaron pistas cruciales para avanzar en el caso. Además, la madre de Isaac y algunos de sus amigos denunciaron ante las autoridades que estaban recibiendo amenazas y seguimientos tras el crimen del joven rapero. Además, aseguró que incluso estaban siendo perseguidos por jóvenes sospechosos que podrían estar relacionados con el entorno de los criminales responsables del ataque a Isaac. Tanto amistades como familiares del joven estaban colaborando activamente con el grupo de la Policía Nacional para localizar al autor o los autores del crimen. Informaron sobre los hechos que, según ellos, parecían ser una medida de presión para evitar que hablasen o ayudaran con la investigación. La hipótesis más importante que manejaba la policía y que también compartía el entorno de Isaac era que los autores pertenecían a la banda de los Dominican Don't Play, aunque aún no sabían quiénes eran. Se creía que no se trataba de un crimen al azar, pues aparentemente Isaac ya era conocido por ellos debido a su música en las redes sociales, y que habían intentado invitarlo a unirse o colaborar con el grupo organizado, a lo que él se había negado. Se sospechaba que en cuanto Isaac puso un pie fuera de su casa, se cruzó con los miembros de la banda que solían merodear por el parque y las canchas cercanas. Algunos testigos contaron que lo rodearon 4 personas y que uno de ellos fue quien le asestó los navajazos hasta arrebatarle la vida. El informe forense reveló que los golpes fueron dirigidos a órganos vitales, perforando los pulmones de Isaac y la arteria aorta. Esto apuntaba a que los agresores tenían la intención de arrebatarle la vida con el ataque. Además, todas las heridas que presentaba el cuerpo de Isaac fueron infligidas en la espalda, de atrás hacia adelante, lo que indicaba que su agresor se encontraba detrás de él mientras él yacía en el suelo sin posibilidad de defenderse. No se descartó que las heridas provinieran de 2 armas distintas, aunque muy similares entre sí. En el avance de la investigación, los detectives hicieron un escalofriante hallazgo que los acercó a los presuntos autores del crimen.
vídeos que fueron publicados en las redes sociales en los días posteriores al ataque, en los que se hacía alusión a la violencia cometida contra Isaac. El presunto autor del crimen resultó ser un joven de 18 años, quien junto a sus amigos grabó un vídeo en el que se jactaba de sus acciones. Se trataba de David Bárcena, nacido en 2003, quien según la investigación era miembro de la pandilla Dominican Don't Play que operaba en el barrio de Embajadores. Pues a mí me han comentado que era un chico normal, que jugaba al fútbol, que incluso ha sufrido bullying y que se metió en bandas y se le fue la cabeza. Sus padres son gente normal, gente humilde y trabajadora. Aunque no existía información pública sobre antecedentes penales o actividades específicas de David, la policía tenía conocimiento de su participación en varias disputas con otras bandas. Además, los versos de las canciones que interpretaba, la simbología y los gestos que utilizaba en los vídeos eran característicos de la pandilla, que ya había sido catalogada como una organización criminal. El análisis de alrededor de 30 fotogramas en los que David aparecía junto a otros miembros de la banda también confirmaba la versión policial sobre su vinculación con el grupo. David fue señalado como uno de los principales responsables del crimen de Isaac, en colaboración con otros 3 menores de edad, cuyas identidades no fueron reveladas según lo estipulado por las leyes españolas. Un mes después de los hechos, la policía incautó 3 navajas tipo mariposa en un parque cercano a la zona del crimen, y una de ellas presentó sangre con ADN de Isaac. Además, durante los registros en los domicilios de David y los 3 menores, se encontraron un machete de grandes dimensiones, una navaja y otras armas blancas, lo que evidenció aún más su participación en el hecho. El 25 de noviembre de ese mismo año, gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los registros de alquiler de los patinetes eléctricos utilizados durante la persecución y el posicionamiento de los teléfonos móviles, los 4 chicos fueron detenidos. Cuando ocurrieron los hechos, David, el único mayor de edad del grupo, confesó el crimen ante la policía. Aseguró que sabía quién era Isaac y reconoció que le tenía resentimiento. Mientras tanto, los 3 menores, quienes tenían entre 15 y 16 años, llegaron a un acuerdo de conformidad con la fiscalía. Reconocieron el brutal crimen y su pertenencia a la banda y fueron condenados bajo el proceso específico para menores de edad, recibiendo penas de entre 3 y 6 años de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, con la condición de cumplir una posterior libertad vigilada. En los días previos al juicio, David declaró ante el juez. Sin embargo, dio una versión completamente diferente a la primera dada ante la policía. Frente al juez se retractó de todo y aseguró que él y sus amigos se encontraron con Isaac, quien los insultó y amenazó con un cuchillo. Según contó David, ese día él y sus amigos estaban dando vueltas en monopatín y se pararon en el parque a fumar algo de hierba y beber cervezas cuando se encontraron con Isaac. El chico les gritó algunos insultos sobre sus muertos, lo que hizo que David, quien estaba afectado por el reciente fallecimiento de su abuela, perdiera el control. David explicó que estaba fuera de sí cuando alcanzó a Isaac con el patín eléctrico, pero vio que éste sacó un cuchillo. En ese momento él intentó defenderse con la navaja. Supuestamente saltó la valla, se cayó y mientras trataba de levantarse se defendió. Según su versión de los hechos, después de atacarlo, Isaac se levantó y él salió corriendo sin saber que le había quitado la vida. David declaró ante el magistrado que se enteró de la tragedia al día siguiente por las noticias, pero que en ningún momento había querido acabar con la vida del joven. Su intención era enfrentarse a él a puños, y lo que más lamentaba era el daño que había causado a su familia, a quienes quería pedirles perdón. David también negó ante el juez pertenecer a alguna banda, aunque reconoció conocer a miembros de algunas de ellas, e incluso en ocasiones imitar sus saludos. La declaración del joven duró aproximadamente 20 minutos.
El 16 de octubre de 2023 comenzó el juicio contra David en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras la conformación del jurado popular, las partes expusieron sus informes iniciales. La acusación particular ejercida por la familia de Isaac a través del abogado Juan Manuel Medina sostuvo que al joven le arrebataron la vida de forma intencionada y con alevosía, por lo que solicitaron la pena máxima. Además señalaron que el crimen se cometió contra una víctima con trastorno del espectro autista, lo que lo convertía en una persona de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó que el acusado fuera condenado a prisión permanente revisable. Para justificar su petición, la fiscal señaló a los miembros del jurado que se trataba de un crimen cometido con alevosía, cualificado porque David era miembro activo de una organización criminal. Según la acusación de la Fiscalía, cuando los jóvenes vieron a Isaac, comenzaron a perseguirlo a bordo de 3 patines eléctricos. Y aprovechando que el joven estaba tendido en el suelo sin posibilidad alguna de defenderse, David lo golpeó con una navaja tipo mariposa en la espalda. El abogado de la defensa explicó al jurado que estaban acusando a un joven de apenas 18 años de ser casi un capo de una organización criminal. Posteriormente, para justificar lo sucedido, habló de malas compañías, de la violencia callejera en su barrio y de la influencia perjudicial de un tipo de música. Según los reportes de los periodistas durante ese primer día de juicio, David se sentó de espaldas, ocultando su rostro de los fotógrafos y cámaras de televisión, mientras que cuando su abogado hablaba hacía el gesto de secarse las lágrimas en sus ojos delante de los miembros del Tribunal Popular. Durante su declaración, que tuvo lugar a escasos metros de su madre y otros familiares, David pidió perdón a la familia de Isaac y aseguró que no conocía absolutamente nada del muchacho, a quien supuestamente solo había visto en alguna batalla de gallos. Dijo que él solo quería hacer música y volverse famoso, un sueño que tenía desde pequeño. En su entorno juvenil se hablaba de ser duros y rebeldes, pero al final nunca llegaban a ser malos de verdad. David solo aceptó contestar a las preguntas de su abogado, a quien le dijo que sabía que se había equivocado y quería pagar por lo que había hecho, pero no merecía que lo sentenciaran con la máxima condena. Según sus palabras, pedía que fuera justa, no una venganza. Tras más de 2 años esperando ese momento, Ángeles se enfrentó de cara al criminal que acabó con la vida de su hijo. Según sus declaraciones, lo hizo con una mezcla de sentimientos encontrados, porque sentía alivio al cerrar ese capítulo tan duro de su vida, pero solo pensar en ver la cara de quien le arrebató su paz y felicidad la ponía enferma. En su testimonio, Ángeles negó que Isaac tuviera relación con bandas latinas, aunque sí tenía muchos conocidos. Ángeles reconoció que su hijo no veía el peligro, y aunque ella le decía que tuviera cuidado, Isaac, por su misma condición de Asperger, era más lento para percatarse de las amenazas. Si él le hubiese contado que tenía problemas y que estaba en peligro, ella lo hubiese alejado de allí para protegerlo. Según fuentes periodísticas, durante el tiempo que duró el juicio se vivieron muchos momentos de tensión en los pasillos, ya que en más de una ocasión se cruzaron las familias y los amigos de Isaac con los de David. Incluso en una oportunidad, la madre de David sufrió una pequeña crisis de ansiedad a escasos metros de los familiares de Isaac, lo que generó malestar. Los amigos de Isaac se quejaron de que se permitiera este tipo de situaciones en una sede judicial. Esa tensión contenida se trasladó durante casi todo el juicio al interior de la sala, donde en más de una ocasión se escucharon gritos e insultos, incluso cuando se proyectaron varios de los vídeos de David rapeando en los que hacía alusión a los Dominican Don't Play. La fiscalía intentaba demostrar que David participaba activamente en ese grupo. Se le acusaba de adquirir armas para ellos, cobrar cuotas a los miembros y participar en acciones violentas contra bandas rivales.
Muchos de esos vídeos que fueron aportados al sumario como prueba crucial de que el joven efectivamente era miembro de la organización criminal, aunque él lo negara, estaban colgados en las redes sociales de los miembros de la banda. Mientras fue transmitido el vídeo donde David se jactaba de sus acciones, uno de los amigos de Isaac rompió en llanto al escuchar el contenido, y otras personas abandonaron la sala, siendo ayudadas por los agentes de la Policía Nacional que custodiaban el lugar. Otro momento de tensión ocurrió cuando en uno de los tantos recesos la madre de David se acercó a Ángeles y le pidió perdón. Luego ambas mujeres angustiadas se fundieron en un abrazo. Durante el juicio contra David se presentaron varios testigos clave que aportaron información relevante sobre el caso. Entre ellos destacaron los 3 menores que acompañaron al joven durante el crimen. Estos jóvenes previamente condenados inicialmente habían confesado su implicación y pertenencia a la banda. Sin embargo, durante el juicio se retractaron de sus confesiones alegando falta de memoria sobre los hechos y que se habían declarado culpables para obtener una reducción en sus penas. Esta contradicción llevó a la Fiscalía a solicitar que se les imputara por falso testimonio. La declaración de varios de los investigadores acreditó que David no solo era integrante de la organización considerada asociación ilícita por el Tribunal Supremo, sino que habían identificado que en 2020 fue detenido al menos en 4 ocasiones junto a otros integrantes, algunas de ellas por amenazas a miembros de bandas rivales. La presentación pericial de los forenses ratificó que el agresor de Isaac lo atacó por la espalda con la intención de causar su deceso inmediato. De acuerdo al forense, el ataque fue tan exacto que incluso si Isaac hubiera estado en la puerta de un quirófano, los médicos habrían sido incapaces de salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones. El forense desmintió por completo la versión del enfrentamiento, pues de acuerdo con la autopsia y la posición del cuerpo, Isaac no tuvo la oportunidad de defenderse. Recalcó ante la sala que el chico debió haber estado inmóvil en el suelo, ya que las 4 heridas fueron paralelas, lo cual sería imposible si el cuerpo estuviera en movimiento. Además, hasta 10 testigos relataron cómo Isaac fue perseguido en lo que se parecía a una cacería y golpeado mientras se encontraba en el suelo. El amigo que estaba al teléfono con Isaac en el momento del crimen ofreció su declaración a través de una videoconferencia, durante la cual se protegió su identidad. Relató que en ese preciso momento Isaac solo alcanzó a decir «basta ya» a sus agresores, negando que gritara insultos sobre sus muertos. El amigo también mencionó que tras el crimen había recibido una serie de mensajes amenazantes del entorno de la banda de los Dominican Don't Play, lo que agravó aún más la angustia por lo sucedido. Isabel testificó que su hermano no pertenecía a ninguna banda criminal. Destacó que él estaba muy feliz con la música que hacía y con los proyectos que tenía en mente, como sacar sus propios temas, dejando claro que el joven solo estaba centrado en su futuro y no en actividades ilegales. Durante el tiempo que se desarrolló el juicio, un medio de comunicación logró obtener el testimonio del padre de David, quien expresó que en el mismo se habían contado muchas medias verdades sobre su hijo, y según su perspectiva, algunos de los detalles presentados no reflejaban completamente la situación ni el carácter de David. Desde el punto de vista del padre, el jurado popular no había dado suficiente peso a ciertos testimonios que él había presenciado. Aunque reconocía que no podía ser completamente imparcial, sentía que la vulnerabilidad de Isaac no debería haberse considerado de manera tan destacada. Además recordó algunos detalles del juicio que, según él, no se expusieron con la claridad necesaria. Uno de los puntos que destacó fue el testimonio de algunos testigos que aseguraron haber visto a Isaac portar un cuchillo el día del ataque, un detalle que en su opinión fue ignorado durante el proceso judicial. Según él, ese hecho podría haber cambiado la perspectiva del caso, pero pasó desapercibido entre el resto de las declaraciones.
En la fase final del juicio se proyectaron las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban la persecución a la que fue sometido Isaac. Las imágenes evidenciaban cómo el joven fue perseguido hasta que los agresores lo alcanzaron. La grabación fue crucial para demostrar la brutalidad del ataque y la violencia de la persecución. En sus argumentos finales, el fiscal hizo hincapié en la importancia de emitir una sentencia que reflejara fielmente lo que se había demostrado durante el juicio. Aseguró que no se trataba de otra cosa que el hecho indiscutible de que Isaac había sido víctima de un asesinato con alevosía a manos de David y otros miembros de la banda, quienes además incurrieron en un delito de odio debido a que la víctima era un joven de especial vulnerabilidad. El fiscal argumentó que, dadas las circunstancias del crimen, no podían contemplarse las atenuantes solicitadas por la defensa, y que Isaac fue herido en los pulmones y en la aorta mientras se encontraba completamente indefenso. Además mencionó que tras el crimen, David fue visto cerca del cementerio el día del entierro del chico, y luego continuó con su vida normalmente sin hacer ninguna confesión hasta 5 meses después, cuando la policía ya lo había incriminado. Por otro lado, el abogado de David argumentó que se trataba de un homicidio y que no quedaba demostrado el relato de las acusaciones. Según su defensa, éstas habían hecho un esfuerzo bestial para vincular el crimen con las bandas juveniles y la discapacidad de Isaac, buscando con ello una justificación. Tras el juicio, tanto la acusación privada como la fiscalía solicitaron para David la pena de prisión permanente revisable. En contraste, la defensa pidió que fuera condenado únicamente por homicidio, argumentando que no se podía probar la intencionalidad de un crimen con alevosía. Después de los alegatos finales de los abogados, el tribunal determinó que el crimen fue cometido con alevosía y ensañamiento, y en noviembre de 2023 sentenció a David a prisión permanente revisable, convirtiéndose en la persona más joven en España en recibir esta pena. Minutos después de escuchar el veredicto, David hizo uso de su derecho a unas últimas palabras. Con voz quebrada, volvió a pedir perdón a la familia de Isaac por el inmenso dolor causado. Sin embargo, también dirigió sus disculpas a su propia familia, reconociendo que con sus actos los había destrozado, y prometió hacer todo lo posible para reparar el daño que había ocasionado, aunque sabía que nada podría devolver la vida a Isaac. Sinceramente, me provoca es tristeza. Es tristeza porque a mi hijo le ha quitado la vida, pero es que se ha quitado la vida él mismo. Es que se ha suicidado asesinando a mi hijo y es una víctima más de un sistema que no funciona. Niños matando a niños, niños saliendo con machetes de 17 centímetros a la calle, todos los días, paladas. Sin embargo, en abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la condena de prisión permanente revisable impuesta a David y la sustituyó por una pena de 20 años de cárcel por un delito de homicidio. Además, la sentencia añadió 5 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y estableció el pago de una indemnización de 175.000 euros para la madre de Isaac y 50.000 euros para su hermana. Esta decisión provocó un fuerte impacto emocional en la familia, que sintió que el castigo no reflejaba la magnitud de la pérdida que habían sufrido. En la resolución, los magistrados atendieron la impugnación presentada por el abogado defensor y descartaron en contra de la opinión del jurado popular que hubiera alevosía en los actos de David. El documento presentado por la defensa argumentó que el jurado incurrió en errores al valorar las pruebas y sostuvo que no existió alevosía, ya que Isaac, quien portaba un cuchillo, fue quien atacó primero y no recibió heridas mientras estaba en el suelo. Además, el abogado señaló que no se tuvieron en cuenta varias atenuantes que consideraba válidas, factores que influyeron en la reducción de la condena. En la resolución, la Sala consideró que no se acreditó lo suficiente la conducta agresiva de David, ni se presentaron datos concluyentes que avalaran la figura de la alevosía.
ni se presentaron datos concluyentes que avalaran la figura de la alevosía necesaria para justificar el delito de asesinato. Aunque reconocieron que el ataque fue desproporcionado y desigual, los magistrados estimaron que se trató de una alevosía imperfecta o menor. Por ello, los jueces concluyeron que no se estaba ante un asesinato, sino ante un homicidio agravado. Aplicaron esta calificación considerando diversas circunstancias personales del acusado, como su edad, grado de formación, madurez psicológica, comportamiento posterior al delito y su potencial de reintegración social. Ante la decisión judicial, la familia de Isaac anunció que recurriría a la sentencia, argumentando que la reducción de la pena no era justa y que condenar al acusado únicamente por homicidio contrastaba directamente con la sentencia impuesta a los otros 3 implicados menores, quienes sí fueron condenados por un crimen con alevosía. Según el abogado de la familia, la ley debía cumplirse y el veredicto inicial estaba plenamente fundamentado. A principios de 2025, los otros 3 menores implicados en la muerte de Isaac ya estaban fuera de la cárcel tras cumplir solo 2 años de condena. 2 de ellos, que tenían 16 y 17 años al momento del crimen, disfrutan desde octubre de 2024 de permisos para salidas. El tercero, que tenía 15 años cuando participó en el ataque, fue liberado a principios de 2025, después de que el juez de menores revisara y concediera la petición de semilibertad. Además, este mismo año, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal redujo nuevamente la pena de David de 20 a 16 años de prisión, al estimar que no puede aplicarse el agravante de organización criminal al delito de homicidio. Desde entonces, la madre de Isaac ha tenido que enfrentar no solo el dolor, la rabia y la impotencia por la pérdida de su hijo, sino también la burla de algunos miembros identificados con la banda criminal. Según denunció, estas personas han publicado mensajes en redes sociales aludiendo a las recientes decisiones judiciales, agravando aún más su sufrimiento. La historia de Isaac nos deja frente a una realidad desgarradora. La vida de un joven llena de sueños y talento fue brutalmente arrebatada, pero más allá del dolor y la injusticia queda una pregunta en el aire. ¿Realmente se hizo justicia? ¿Crees que la condena impuesta a los responsables refleja la gravedad de este crimen? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte esta historia para que la memoria de Isaac siga viva y nunca olvidemos el precio de la intolerancia. A finales de junio de 1994, el propietario de un club nocturno y 2 modelos perdieron la vida en un ataque perpetrado en Florida, Estados Unidos. Las imágenes que estás viendo fueron grabadas por una cámara oculta que había en la vivienda donde se produjeron los hechos. Unas semanas más tarde, cuando Pablo Ibar fue detenido por otro delito, la policía creyó que la cara de la persona que aparecía en el vídeo del triple crimen guardaba gran parecido con él. A partir de ese momento, su vida dio un giro inesperado. Se vio envuelto en un proceso judicial largo y complejo, marcado por acusaciones graves, pruebas controvertidas y una atención mediática sin precedentes. Te invito a ver el siguiente caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Pablo Ibar. Pablo Manuel Ibar nació el 1 de abril de 1972 en Fort Lauderdale, Florida. Fue uno de los 2 hijos de un matrimonio de inmigrantes, Cándido Ibar, nacido en el País Vasco, España, y María Cristina Casas, cubana. Aunque muy activo desde niño, a decir de sus padres, Pablo siempre fue muy obediente. Pronto además comenzó a entrenar para seguir los pasos de su padre como jugador de pelota vasca. Poco tiempo pasó antes de que la pelota superase a los libros en interés. Ni siquiera intentó ir al instituto y su desgana se completó en la adolescencia cuando sus padres se separaron. Cándido, en una decisión dura para Pablo, decidió abandonar el sur y trasladarse a Connecticut. Allí rehizo su vida y se volvió a casar. Pablo se quedó en Florida y comenzó a seguir la senda marcada.
Entrenaba cada día y a la par trabajaba en una empresa de repuestos eléctricos. El instituto definitivamente había quedado a un lado. En 1990, cuando tenía 18 años, Pablo decidió trasladarse un tiempo con su padre, quien comenzó a entrenarlo personalmente, y el joven rápidamente despuntó en habilidad, al punto de que al cabo de un par de años se preparaba ya para debutar como profesional. Pero justo entonces 2 incidentes truncaron el destino del muchacho. Primero, su madre fue diagnosticada con cáncer y casi en paralelo él sufrió un fuerte golpe en una ceja. Aunque el incidente solo requirió una sutura de 15 puntos, Pablo prefirió tomarse un descanso del deporte. Entonces, siguiendo el consejo de su padre, a sus 21 años volvió a Florida para acompañar a su madre en la recuperación. Unos meses más tarde, a medida que la estadía que pretendía ser temporal se fue alargando, Pablo se mudó a un pequeño apartamento compartido con un par de amigos, entre ellos Seth Peñalver. En paralelo, Pablo comenzó a consumir sustancias y a rodearse de malas compañías. Para 1994, además, se reencontró con una conocida del pasado, Tania Quiñones. Aunque ella tenía solo 16 años, rápidamente surgió el romance, que la muchacha le ocultó a su familia. Desde entonces se escapaban en el automóvil de él, se fugaban a su piso compartido o pasaban el día en la playa. No muy lejos de donde ellos se movían, específicamente en la localidad de Miramar, hacía vida Casimir Sucharsky. De 48 años por aquella época, Casimir acababa de separarse de su novia y vivía solo en una bonita casa de 2 pisos. En el pasado había estado relacionado con tráfico de sustancias y armas. Por aquellos días, aunque menos convulsa, su vida era bastante agitada. Era dueño de un club nocturno, así que su territorio era la noche y sus actividades no eran del todo transparentes. Por su local, además de alcohol, circulaban bailarinas de striptease, algunas de ellas muy amigas de él, como Sharon Anderson y Mary Rogers, ambas de 25 años, y que decían ser modelos. En lo económico, el resultado era inmejorable. El negocio funcionaba a pleno rendimiento y además del chalet, Casimir tenía un Mercedes-Benz con la capota convertible. El resto de las ganancias las guardaba en una caja fuerte, algo que su ex sabía. Desde la ruptura, no obstante, estaba intranquilo. A principios de junio de ese mismo año recibió un par de llamadas de ella. Le reclamaba dinero. De las llamadas se había pasado a las amenazas. Según le dijo, estaba saliendo con un traficante y desde ese momento él también reclamaba el dinero. En vista de ello, Casimir decidió instalar una cámara de videovigilancia en el salón de su vivienda. 2 semanas más tarde, el lunes 27 de junio de 1994, la noticia de un triple crimen sacudió el condado. Casimir, Sharon y Marie fueron hallados sin vida. Sus restos aparecieron golpeados y con heridas de bala dentro del domicilio de Casimir, en una escena que incluso para los experimentados agentes de la policía resultó aterradora. Los detectives encontraron casquillos, huellas dactilares y pelos, de los que inmediatamente ordenaron extraer el ADN. En el suelo, cerca de los cuerpos, había una máscara y una camiseta, y ambas fueron debidamente procesadas para sus respectivos análisis. Por último, la policía descubrió la cámara de vigilancia, que había grabado todo lo ocurrido en formato VHS. En el vídeo de alrededor de 22 minutos de duración se podía observar a Casimir de pie en medio del salón en compañía de las 2 chicas, que se acomodaron en las sillas de la entrada mientras él se disponía a preparar unas copas. Afuera ya era de día, la cámara los vigilaba en blanco y negro, siguiendo sus movimientos. A las 7:18 de la mañana, cuando ni siquiera habían dado el primer trago a las copas, la imagen captó algo. Casimir, de pie, giró su cabeza hacia el jardín y se quedó paralizado. Poco después se distinguía una sombra en la puerta hacia donde Casimir miraba, y de inmediato la cámara capturó a 2 personas entrando por la puerta corredera del salón. Una ocultaba el rostro estratégicamente con gorro y gafas, mientras que la otra se tapaba la cara con una camiseta. Iban armados. Casi a la vez, Sharon se levantó y salió corriendo hacia otra habitación.
Marie se quedó en su sitio, pegada al respaldo. Casimir recibió un golpe que lo derribó. En algún momento del asalto en el que desapareció el dinero de la caja fuerte, el segundo perpetrador mostró su rostro por unos instantes, los que utilizó para limpiarse el sudor con la camiseta que llevaba sobre la cabeza. Esa misma tarde, y tras visualizar el vídeo repetidas veces en la comisaría, la policía congeló esa imagen. Era borrosa, en blanco y negro, y apenas se distinguían las facciones, pero daba una pista. El fotograma fue enviado al departamento de vídeo para tratar de mejorar la calidad de la imagen, tras lo cual se obtuvo una con más contraste entre las zonas más oscuras y las zonas más claras. Sin embargo, los rasgos del perpetrador parecían alterados tras ese retoque fotográfico. De cualquier manera, fue distribuida por todas las comisarías del estado. Se buscaba a ese tipo o a alguien parecido. Entretanto, la policía pudo reconstruir que tras el cierre del local a las 6 de la mañana de ese lunes, las chicas aceptaron ir a tomar unas copas a casa de su jefe a pocas manzanas de distancia del club nocturno. 2 semanas más tarde, el 14 de julio, Pablo recibió la llamada de un amigo. Tras contarle que la semana anterior su madre había sido detenida por guardar droga en casa, el muchacho le explicó que necesitaba pagar una fianza para sacarla. Pero no solo no tenía el dinero, sino que además consideraba injusto cargar con el gasto, pues estaba convencido de que debían ser quienes escondieron la sustancia en casa de su madre los que se hicieran cargo, quienes eran, valga agregar, parientes suyos. En el momento de la llamada, este sujeto iba en camino con otro, pero se quedaron sin gasolina, así que le pidió a Pablo el favor de que les acercara un bidón, y él le dijo que sí. Cuando Pablo acudió con el combustible, fue convencido para que los acompañase en su propio automóvil. A partir de ese momento, las versiones difieren. Por su parte, Pablo ha insistido en que él se quedó en el vehículo con el segundo sujeto mientras su amigo accedía a la casa. Otra versión suya sostiene que los 3 se vieron envueltos en una redada y quedaron detenidos. Pero según los reportes, en el interior de la vivienda se registró un altercado en el que fueron aterrorizados los residentes, y al salir incluso le quitaron la vida al perro de los dueños. Una persona se escondió en el baño y llamó a la policía. Fuese como fuese, las autoridades no tardaron en llegar y todos quedaron detenidos por allanamiento de morada y robo de joyas. Por la mañana, 2 detectives llegaron a la celda de Pablo, lo llevaron a la comisaría, lo sentaron en una mesa y pusieron en funcionamiento una grabadora. Durante el interrogatorio comenzaron a hacerle preguntas que nada tenían que ver con lo ocurrido el día anterior, como por ejemplo dónde había estado el 26 de junio. Pablo al principio no pudo recordar, pero luego dijo que había pasado la noche en casa de una amiga. En realidad, si la pregunta se hubiera referido con precisión a la madrugada del 27, habría respondido que estaba con Tania. A partir de ahí, las preguntas giraron en torno a Casimir y su última noche, aunque las respuestas de Pablo no encajaban del todo. Aún así, los policías creyeron estar en la pista correcta. Posteriormente le pidieron muestras de sangre, cabello, huellas dactilares y de calzado, a lo que Pablo accedió. Al final del día le mostraron la imagen grabada en la casa de Casimir. Los detectives estaban convencidos de que era él. Señalado desde entonces por el triple crimen, los detectives llegaron a la conclusión de que su acompañante podría haber sido Seth, así que al cabo de unos días lo detuvieron y lo incluyeron en el caso. Luego los agentes comenzaron a reunir a varios testigos. Al visitar a varios amigos de ambos, les enseñaron la imagen en blanco y negro de la casa de Casimir. Algunos de ellos identificaron a Pablo en el fotograma, aunque aclarando que no estaban del todo seguros. Otros llegaron a decir que la policía les preguntaba directamente si el hombre de la imagen les resultaba parecido a Pablo. En cuanto a Seth, algunos conocidos lo relacionaron con el entorno de las drogas y robos, insinuando que podía haber estado con Pablo en esas actividades.
Mientras tanto, Tania confirmó la coartada de su novio sobre la madrugada del 27 de junio, lo que generó gran polémica en su entorno familiar, pues de acuerdo con esa versión, ambos habrían aprovechado un viaje a Europa de los padres de ella para poder estar juntos. De hecho, según la muchacha, en aquella ocasión fueron descubiertos por una prima quien, horrorizada ante el desliz, le avisó a la hermana de Tania, y ésta a su vez aseguró que se comunicó desde Europa para reprender a su hermana. Por su parte, María y Cándido estaban seguros de la inocencia de su hijo. En ese escenario, no obstante, surgió un testigo clave, un vecino de Casimir que relató haber visto a los atacantes justo cuando huían de la casa mientras él conducía detrás. En un primer momento este hombre se mostró seguro, después fue reduciendo el tiempo que dijo haberlos visto y el ángulo de visión. En la declaración final admitió haber estado observando intermitentemente a los ocupantes del automóvil durante 2 o 3 minutos a través de los espejos retrovisores y unos 10 segundos en un semáforo, donde los observó a contraluz y a través del cristal tintado. Durante la identificación, los detectives le mostraron una serie de fotografías. Primero señaló otra imagen, pero ante la insistencia volvió a apuntar a la que correspondía a Pablo. Al día siguiente organizaron una rueda de reconocimiento en vivo. De todos los sospechosos, solo Pablo aparecía de nuevo. Además, el formulario no contemplaba opciones como ninguno o no lo sé, forzando una identificación positiva. Un día después llegaron los resultados de las pruebas de ADN. Los rastros encontrados en las muestras hemáticas y de pelo no coincidían con Pablo. En cuanto a la camiseta, si bien contenía restos de ADN de hasta 5 personas diferentes, correspondían a las 3 víctimas y a 2 personas de sexo masculino sin identificar. Pese a ello, la investigación se dio por concluida y tanto Seth como Pablo, que durante todo ese tiempo permaneció en la cárcel, fueron acusados de 3 cargos de asesinato en primer grado, además de robo, intento de robo y allanamiento de morada. De ser hallados culpables, se enfrentaban la posibilidad de recibir la pena capital. Al enterarse, María se desplomó, pero 2 meses después contrató a un abogado para defender a su hijo. Sin embargo, pronto no pudo afrontar los honorarios y el letrado pasó a ser de oficio. Antes del juicio, la fiscalía ofreció un acuerdo: cadena perpetua a cambio de reconocer culpabilidad. Convencido de su inocencia, Pablo lo rechazó. La estrategia de la defensa se centró en cuestionar a los testigos y remarcar la ausencia de pruebas físicas. La familia insistió en contratar a un experto en identificación facial, clave porque la fiscalía se basaba en el vídeo del crimen, pero pese a entregar dinero para ello nunca se concretó. En su lugar se recurrió a un investigador privado cuyas gestiones resultaron inútiles. El abogado de Seth sí recurrió a un experto forense, quien señaló que las facciones del hombre del vídeo no coincidían con las de Pablo. Incluso destacó la ausencia de la cicatriz que él tenía en la ceja. Aun con ese respaldo, la defensa de Pablo no contrató a ningún especialista. En su lugar se pidió un informe técnico que estimaba que la estatura del individuo filmado era menor a la de Pablo, pero tampoco fue utilizado en el juicio. La estrategia se mantuvo fija: rebatir testigos y recalcar la falta de pruebas físicas, dejando el vídeo prácticamente de lado. Durante ese tiempo, Tania decidió casarse con Pablo como muestra de lealtad. Separados por un cristal, el abogado firmó los papeles y quedaron unidos como marido y mujer. Tiempo después, él resaltaría como su mujer siempre creyó en su inocencia sin separarse de su lado. Ella sabía que yo era inocente y nunca me ha dejado solo. La madre de Pablo, en cambio, sucumbió a la enfermedad. Finalmente, tras años de espera, a principios de mayo de 1997, el juicio contra Pablo y Seth se celebró en Florida. Durante las audiencias declaró el vecino de Casimir. No obstante, pronto entró en contradicciones. Además, se supo que era consumidor de narcóticos, llegando incluso a demostrarse que tenía problemas con Pablo.
Al año siguiente, el juicio fue declarado nulo cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, y aunque sin pruebas dactilares ni de ADN, a Pablo no se le concedió la libertad. En medio del aplazamiento, su abogado defensor enfrentó serias dificultades relacionadas con su vida personal. Para enero de 1999, cuando comenzó el segundo juicio, un amigo de Pablo y Seth testificó haberlos visto a los dos acudir a la casa que compartían por aquel entonces con otras personas para recoger un arma, afirmando que tiempo después habían vuelto subidos a un coche grande y negro para dejar dicha arma. Por ese entonces la situación de la defensa era insostenible. Pablo dudaba de la capacidad de su abogado, quien incluso acabó detenido tras una pelea con su esposa. Al día siguiente coincidió esposado con su propio cliente a la salida del tribunal, lo que llevó a Pablo a perder la confianza en él. Sin embargo, su solicitud de cambio de abogado fue rechazada, aunque se concedió un aplazamiento. A raíz de este incidente, los procesos de Pablo y Seth siguieron caminos separados. En la primavera del 2000, Seth fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. Casi en paralelo también se reanudó el juicio de Pablo, aunque con el agravante de que la situación de su abogado era peor, llegando incluso a ser hospitalizado en 2 ocasiones. Durante las audiencias, los detectives sostuvieron que Pablo había confesado haber estado con una amiga la noche del triple crimen, aunque la grabación de ese interrogatorio nunca apareció. Además, un experto declaró que la llamada desde Europa que confirmaba su coartada era imposible, porque según él en 1994 no existían tarjetas de prepago. La defensa no rebatió esta afirmación, pese a que después se comprobó que dichas tarjetas sí existían y se comercializaban masivamente. Finalmente, la fiscalía presentó la imagen del vídeo. La defensa, en tanto, volvió a insistir en la ausencia de pruebas físicas derivadas de ADN o huellas. Aún así, a mediados de junio, el jurado encontró a Pablo culpable. Al mes siguiente fue condenado a la pena capital. La labor de su abogado fue duramente cuestionada por la prensa, que lo tachó de desastroso, calificando su trabajo de lleno de errores que llevaron a su cliente al corredor de la muerte. Al ser trasladado a ese recinto, la celda de Pablo se redujo considerablemente y pasó a estar solo, vestido con el uniforme naranja que evidenciaba su condición. También se redujeron los tiempos para hacer deporte o ducharse. A sabiendas de su situación, él intentó que Tania siguiera su camino, pero ella no lo escuchó. De acuerdo con sus declaraciones a la prensa, simplemente no era una opción que ella contemplara. Pablo estuvo destrozado semanas. El esfuerzo que hizo por recuperarse fue titánico. Uno de los primeros pasos en la rehabilitación anímica se apoyó en la primera visita de Tania y Cándido. Para ambos fue una experiencia hiriente que se quedó grabada. Pero en esa oportunidad, además, ambos le explicaron que viajarían a España para solicitar la nacionalidad y posteriormente intentarían recaudar fondos para contratar un nuevo abogado. Sabían, no obstante, que no sería fácil, pues eran pocos los abogados en Estados Unidos especializados en sacar presos de aquel lugar al que Pablo había sido destinado. Con el tiempo, inevitablemente, el ánimo de Pablo se estabilizó. Y en ese sentido resultó determinante luchar con los suyos para presentar una apelación ante el Tribunal Supremo de Florida. Además, comenzó una rutina de ejercicios, cuidó su higiene y comenzó a estudiar su caso obsesivamente en busca de cualquier detalle que pudiese ayudarle. Para Cándido, su hijo era un ejemplo de valor y fuerza. Él anima mucho, él es una persona, no sé, increíble, tantos años allí, cómo está de fuerte y cómo está. Y a mí, desde luego, él me anima. Pablo, por su parte, mantenía su inocencia frente a las cámaras de televisión, subrayando lo irracional que le parecía que su destino se decidiera a partir de una imagen borrosa. Señalaba además que a pesar de que la persona en el vídeo se pasaba la camiseta por todo el rostro, no se había encontrado rastro alguno de su ADN en la prenda.
Una vez presentado el recurso, se alegó que le fue negado el derecho a un juicio justo basándose principalmente en que el tribunal que lo condenó tomó una serie de decisiones equivocadas basadas en pruebas circunstanciales y de poco fundamento. Sin embargo, en septiembre de 2006, el Tribunal Supremo de Florida denegó la petición. Por otra parte, ese mismo año el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena de Seth debido a irregularidades procesales. En el caso de Pablo se fue consolidando el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, así como del Ministerio de Exteriores y el gobierno vasco. Mientras tanto, su primer abogado realizó una declaración jurada y firmada en la que reconoció que Pablo sufrió indefensión por su causa. El nuevo equipo defensor consiguió esa carta y contrató por fin a un experto facial, quien señaló al menos 5 diferencias entre el rostro del individuo del vídeo y el de Pablo. También se aportaron resultados de ADN y documentos policiales que mencionaban a otros posibles sospechosos. Mientras tanto, la hermana de Sharon insistía ante los medios de comunicación que únicamente la prensa española buscaba alimentar la falsa idea de la inocencia de Pablo. Ella, en cambio, creía que si no había huellas suyas en la escena del crimen fue porque usó guantes, por ejemplo, o que la identificación en la imagen era meridianamente clara y suficiente para que se le condenara de nuevo. En 2012, cuando Seth volvió a la corte, el jurado llegó a la conclusión de que no había suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad y por ende recuperó su libertad. Desde entonces se dedicó activamente a hablar en contra de la pena capital, asumiendo un férreo compromiso con la defensa de los derechos humanos. En ese contexto, el 18 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Florida declaró inconstitucional el sistema de pena de muerte en el estado. Como resultado, al mes siguiente, la condena contra Pablo fue anulada, a la espera de la celebración de un nuevo juicio en los próximos años. A partir de ese momento, el apoyo institucional se intensificó y otras instituciones comenzaron a aportar recursos económicos para sufragar los gastos legales. Después de diversos aplazamientos, ese tercer proceso por fin tuvo lugar en noviembre de 2018. Pero si los anteriores juicios habían sido controvertidos, lo que expondría este, a decir de muchos, dejaría aún más en entredicho el sistema judicial estadounidense. En principio, algo que generó polémica fue que el juez no permitió que el jurado supiera que Seth había sido absuelto, y en segundo lugar, hubo no pocas revelaciones controvertidas. Así, por ejemplo, cuando el vecino de Casimir volvió a comparecer, admitió no recordar bien lo ocurrido, y también que en el reconocimiento fotográfico final señaló a Pablo y a otra persona más con prisa y sin prestar demasiada atención. Según explicó, su mujer le había pedido que no se inmiscuyera en ese asunto. Uno de los detectives encargados del caso desde 1994 también testificó, reconociendo ahora que en aquel momento no siguió otras posibles líneas de investigación, como por ejemplo la de un hombre que tras el triple crimen acudió a la comisaría para declarar que su jefe le había pedido quemar el Mercedes-Benz de Casimir. Dicho sujeto, valga agregar, apareció sin vida al día siguiente a la salida de un club nocturno. Igualmente, el agente declaró no haber seguido tampoco una pista que apuntaba a la participación en los crímenes de una de las familias más temidas del crimen organizado estadounidense. También prestaron declaración 2 viejos amigos de Pablo. Uno de ellos mencionó que durante la investigación, en varias ocasiones el detective principal lo amenazó para que identificara a Pablo como la persona que aparecía en el vídeo. Según él, a pesar de dichas amenazas, siempre afirmó con rotundidad que ese no era el rostro de su amigo. El otro testigo fue el mismo que en el segundo juicio sostuvo que Seth y Pablo cargaban un arma. En esta oportunidad, no obstante, declaró que había prestado falso testimonio sobre ambos. Pero aún hubo una sorpresa más, ya que ante las preguntas de la defensa sostuvo que le habían pagado $1000 por testificar en contra de Pablo, aseverando que quien había aprobado dicho pago había sido justamente uno de los detectives a cargo del caso.
Sin embargo, el panorama pareció complicarse para la defensa cuando subió al estrado un testigo del delito de allanamiento de morada. Esta mujer aseguró que en aquella ocasión Pablo la amenazó con un arma blanca en la barriga durante el robo. En ese entonces ella estaba embarazada de 8 meses. Luego la fiscalía presentó a un experto en huellas digitales, quien certificó que las muestras más recientes tomadas a Pablo por voluntad propia coincidían con las recogidas en ese mismo incidente. Finalmente, en enero de 2019, el jurado lo halló culpable del triple crimen y posteriormente un juez le impuso a Pablo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque un tribunal de apelaciones confirmó la condena, sus abogados no se dieron por vencidos y recurrieron al Tribunal Supremo de Florida. El gran giro en el caso llegó recientemente, en junio de 2025, cuando apareció un nuevo testigo que declaró bajo juramento conocer a los verdaderos autores del crimen. Según ha trascendido, este testigo clave vive en un país distinto a Estados Unidos y España y no guarda ninguna relación con Pablo. Según su declaración, conocía a los verdaderos autores del crimen por haber coincidido con ellos en el pasado en actividades delictivas. Tiempo después de los sucesos, durante otro allanamiento de morada, estas personas le confesaron que ellos eran los verdaderos autores del triple crimen. El testigo ha abandonado la actividad delictiva y actualmente está plenamente reinsertado en la sociedad. Además, aseguró que los verdaderos perpetradores fueron identificados en su momento, pero nunca llegaron a ser juzgados. Su testimonio fue incorporado a la causa y la defensa presentó una moción para reabrir el caso. Esta aparición a más de 30 años de los terribles y controvertidos sucesos también generó gran repercusión mediática y un renovado movimiento de apoyo a Pablo tanto en Estados Unidos como en España. Ahora todo depende de lo que decida el juez. Si acepta esta nueva prueba, podría convocar una audiencia o incluso ordenar un nuevo juicio. Mientras tanto, Pablo continúa cumpliendo su condena, aunque con más esperanza que en años anteriores, según ha expresado a la prensa. Su defensa ha expresado en diversas ocasiones que no se busca justificar a los responsables del crimen, sino garantizar un juicio justo que identifique al verdadero culpable. La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha manifestado en sus comunicaciones que su objetivo es que se haga justicia para las víctimas y que se respete el derecho a la vida de todas las personas, incluso de los acusados. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿piensas que Pablo Ibar fue víctima de un sistema judicial que cometió errores graves o, por el contrario, crees que su condena estuvo justificada desde el principio? Si pudieras decidir hoy, explícame si le otorgarías la libertad o mantendrías la condena y por qué. Escríbeme en los comentarios. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más estremecedores y polémicos de toda España. Una historia que a más de una década sigue abierta como una herida que jamás cicatriza. Porque aquí no hablamos solo de una desaparición, hablamos de cómo una joven terminó muerta y de cómo su expareja, el principal condenado, hizo absolutamente todo lo posible para ocultar su cuerpo, arrastrando consigo un laberinto de versiones falsas, mentiras calculadas y un silencio que todavía pesa. Y lo más indignante es que mientras él disfruta de privilegios dentro de la cárcel con comodidades que muchos en libertad ni siquiera tienen, los cómplices que participaron en aquella noche oscura hoy viven tranquilos, formaron familias y se alejaron del foco público, como si el horror que rodea este caso nunca hubiera pasado. Mientras tanto, la única que no pudo seguir adelante fue Marta. Ella quedó atrás, en un punto congelado en el tiempo, mientras quienes estuvieron involucrados continúan respirando, caminando y rehaciendo sus vidas. Es un contraste brutal, perturbador y profundamente injusto, y por eso esta historia sigue estremeciendo a todo un país. El caso de Marta del Castillo. Marta del Castillo Casanueva vino al mundo el 19 de julio de 1991 en Sevilla, una ciudad conocida por su vida de barrio y por la cercanía entre sus habitantes.
Era la mayor de las 3 hijas de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y creció junto a sus hermanas menores Lorena y Mónica en un hogar tranquilo y afectuoso situada en la zona de Tartesos. Quienes convivieron con ella la describen como una joven con carácter cálido, sensible y muy conectada con su familia. Sus amistades recuerdan que tenía un trato amable y que era de esas personas que saben escuchar sin prisa. Al mismo tiempo, poseía una determinación natural propia de su edad mientras exploraba distintas posibilidades de futuro. Le gustaba compartir tiempo con sus amigos, disfrutar de la música y seguir su rutina diaria sin mayores sobresaltos. En casa se caracterizaba por ser organizada y puntual, lo que hacía que sus padres confiaran plenamente en ella cada vez que salía. Su día a día transcurría entre los estudios, la convivencia familiar y las actividades típicas de un adolescente de 17 años. Nada hacía prever que su nombre terminaría ocupando un lugar central en uno de los casos más conocidos y dolorosos del país. Con planes aún por definir y una vida apenas comenzando, todo cambió repentinamente en enero de 2009, un momento que marcaría un antes y un después para su familia y para toda España. El 24 de enero de 2009 comenzó como un sábado común en la casa de Marta. No había nada que anunciara que ese día terminaría marcado por la incertidumbre. Cerca de las 5 de la tarde, Antonio, el padre de Marta, regresó del supermercado con varias bolsas. Al entrar, encontró a su hija ya preparada para salir. Ella le comentó con la naturalidad de siempre que pensaba dirigirse a un barrio frecuentado por jóvenes. En ese momento, Antonio percibió algo que le generó incomodidad. Cerca de la vivienda estaba Miguel Carcaño, el exnovio de Marta. Nunca había tenido buena impresión de él ni de su relación, y mucho menos le gustaba la idea de que su hija se desplazara en moto con ese joven. Aún así, no hubo un intercambio tenso ni señales que le hicieran anticipar lo que vendría. Marta se despidió y salió de casa. Esa sería la última vez que su padre la vería. Con el paso de las horas, la rutina empezó a perder normalidad. Marta solía responder el teléfono y avisar de sus movimientos, pero aquella noche no contestó ninguna llamada. Entre las 11:30 y la medianoche, la preocupación comenzó a fortalecerse. Su madre llevaba tiempo intentando contactarla sin éxito. Primero, el teléfono móvil sonaba sin que nadie atendiera. Luego directamente dejó de registrar señal, como si se hubiera apagado o quedado sin cobertura. Ese cambio repentino encendió las primeras alarmas en casa. La familia comenzó a buscar respuestas entre los amigos de la joven. Sin embargo, lo que obtenían no aclaraba la situación. Por el contrario, habría nuevas dudas. El primer dato concreto llegó de parte de Ángel, un amigo cercano, quien contó que alrededor de las 8 de la tarde había visto a Marta conversando con Miguel en el puente de Triana. El detalle era relevante, pero insuficiente. Otro joven, Samuel Benítez, dijo no saber dónde estaba Marta, aunque proporcionó el número de Miguel para que pudieran localizarlo. Cuando finalmente lograron hablar con él, Miguel afirmó que había dejado a Marta frente a su casa a las 9:30, una versión que luego resultaría contradictoria. En ese momento tampoco logró tranquilizar a nadie. Alrededor de las 2 de la mañana del 25 de enero, ante la falta total de noticias, Antonio decidió acudir a la policía para reportar la desaparición. Antes de dirigirse a la comisaría, pasó por la vivienda de Miguel con la esperanza de encontrar alguna pista. La casa estaba cerrada, con las persianas bajadas y sin señales de movimiento. Sin obtener respuestas, se dirigió a presentar la denuncia acompañado de Samuel, quien permaneció cerca desde los primeros momentos del caso. A partir de ese instante comenzó la búsqueda formal de Marta, mientras familiares y amigos recorrían calles, llamaban a conocidos y revisaban cualquier lugar que pudiera ofrecer una pista. La noche, que había empezado como cualquier otra, se transformó en el inicio de un misterio que marcaría para siempre el rumbo de la investigación. Mientras la denuncia ya estaba en manos de la policía, un grupo de adolescentes, entre ellos los amigos más cercanos de Marta, decidieron salir por su cuenta a recorrer distintos puntos de la ciudad. Lo hicieron acompañados por la madre de la mejor amiga de la joven, guiados más por la urgencia que por un plan concreto.
Visitaron lugares habituales, hicieron preguntas y trataron de reconstruir cualquier detalle que pudiera orientarlos. Muy pronto todas las miradas empezaron a dirigirse hacia el mismo sitio, el piso ubicado en la calle León 13, un lugar al que Miguel podía acceder libremente y donde, según los primeros comentarios, Marta podría haber estado aquella noche. Cuando el grupo llegó al edificio, llamaron repetidas veces y golpearon la puerta con insistencia. Tardó en haber respuesta, pero finalmente abrió Francisco Javier Delgado, el medio hermano de Miguel. Quienes estaban presentes recuerdan que su actitud resultó desconcertante, distante, poco expresiva y sin la inquietud que cabría esperar en una situación así. Un detalle llamó la atención de inmediato. Del interior del apartamento salía un olor fuerte a productos de limpieza, especialmente a lejía. Varios de los jóvenes lo percibieron claramente y lo mencionarían después ante las autoridades. Francisco Javier les dijo que Marta solo había pasado unos minutos por allí para recoger unos CDs y cuando él regresó, ella ya no estaba. También comentó que Miguel se había marchado a dormir a la casa de su novia, como solía hacer. Nada de eso convenció a quienes buscaban a la joven. Más tarde, el tío materno de Marta también acudió al edificio y aprovechó para conversar con algunos vecinos intentando obtener cualquier pista. Fue entonces cuando empezaron a aparecer testimonios inquietantes. Uno de los residentes contó que había visto a Miguel en plena madrugada empujando por el pasillo una silla de ruedas con un bulto encima, sin poder identificar de qué se trataba. Otro vecino relató algo aún más perturbador. Aseguró haber escuchado gritos y golpes provenientes del interior del piso, seguidos de un chillido de mujer que se interrumpió bruscamente. Después de ese momento, dijo que el edificio quedó sumido en un silencio extraño. Aunque no había evidencia física que confirmara nada, el clima alrededor del lugar se volvió cada vez más tenso. El olor a desinfectante, la actitud de Francisco Javier y los comentarios de los vecinos configuraban un escenario que inquietaba a todos. Mientras tanto, los jóvenes que acompañaban a la familia seguían dando vueltas por la zona esperando encontrar a Marta. La madrugada avanzaba, la ciudad todavía dormía, y sin saberlo, Sevilla estaba a punto de quedar envuelta en una de las búsquedas más extensas y mediáticas de los años siguientes. A medida que avanzaban los primeros días de la investigación, la policía centró sus esfuerzos en armar una línea de tiempo precisa sobre los movimientos de Marta antes de desaparecer. Lo que se pudo confirmar inicialmente fue que tras salir de su casa aquella tarde, la joven subió a la moto de Miguel. Eran alrededor de las 5:45 cuando hicieron su primera parada, la casa de una amiga a la que Marta debía entregar unos apuntes escolares. La visita fue breve y quienes la vieron comentaron que se comportaba con total normalidad. Después de dejar el material, retomó el recorrido con Miguel. El siguiente punto al que llegaron fue un botellón improvisado en un parque cercano. Allí se reunieron con varios jóvenes, entre ellos un menor de 15 años llamado Francisco Javier García, apodado El Cuco, nombre con el que sería identificado durante toda la investigación. El grupo estuvo más de una hora conversando, escuchando música y bebiendo algo, sin que nadie notara comportamientos extraños por parte de Marta. Hacia las 8 de la tarde, Marta y Miguel se retiraron del lugar acompañados por El Cuco y otros jóvenes. Su siguiente parada fue el puente de Triana, donde coincidieron con Ángel, el amigo que después informaría a la familia. Según declaró, conversaron alrededor de 10 minutos en un ambiente tranquilo y sin tensiones aparentes. Terminado ese encuentro, Marta y Miguel siguieron solos. A partir de ese momento, el recorrido lleva directamente a un sitio que luego se convertiría en el núcleo de todo el caso, el piso de la calle León 13. No era un espacio al que Marta acudiera de manera habitual, algo que desde el inicio llamó la atención de los investigadores. Aunque Miguel ya no vivía allí de forma permanente, pues pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de su novia, una menor de 14 años, mantenía libre acceso al apartamento. Esa noche decidió ir a ese lugar. Los datos obtenidos indican que Marta entró al piso poco después de las 9 de la noche.
Lo que ocurrió después quedó envuelto en contradicciones y relatos que nunca coincidieron del todo, pero sí existe un punto comprobado con precisión. A las 21:12 el teléfono de Marta dejó de registrar actividad por completo. No hubo más llamadas, mensajes ni señales de cobertura. Ese corte repentino marcó el inicio de un vacío en la reconstrucción de los hechos que jamás pudo aclararse totalmente. En los días que siguieron a la desaparición, Sevilla se volcó por completo en la búsqueda de Marta. La ciudad comenzó a llenarse de carteles con su fotografía, se organizaron caminatas, vigilias y distintas iniciativas impulsadas tanto por familiares como por vecinos y voluntarios. Las autoridades dispusieron numerosos recursos, unidades caninas, helicópteros, drones y equipos especializados capaces de desplazarse por terrenos complicados. Paralelamente, grupos de ciudadanos recorrían descampados, parques, carreteras y zonas cercanas al río, tratando de abarcar cualquier sitio que pudiera aportar una pista. Mientras crecía la movilización social y los medios informaban cada novedad, surgió un detalle que con el paso del tiempo generó inquietud. Entre la multitud de personas que se unieron a las labores de búsqueda se encontraban también Samuel Benítez y el Cuco, dos jóvenes que más adelante serían señalados en distintas fases de la investigación. Ambos participaron activamente en los rastreos, mezclándose entre los voluntarios y caminando junto a la familia, observando desde la distancia cómo avanzaban los operativos oficiales. Con el paso de los días y ante la ausencia de avances concretos, las sospechas comenzaron a concentrarse en Miguel Carcaño. La presión social aumentaba y la policía decidió intervenir su línea telefónica para obtener información que ayudara a aclarar los hechos. Esta medida resultó clave. En una conversación registrada entre Miguel y su hermano Francisco Javier, este último le aconsejaba mantenerse en silencio y le aseguraba que la policía no sospechaba de él. Esa llamada fue suficiente para que los investigadores concluyeran que era necesario detener a Miguel e interrogarlo formalmente. Durante su declaración, Miguel terminó admitiendo su implicación, pero lejos de aportar claridad, abrió un camino lleno de contradicciones. Lo que parecía ser una confesión decisiva se transformó en la primera de varias versiones que nunca lograron coincidir entre sí. Su relato inicial señalaba que había tenido una discusión con Marta dentro del piso de León 13 y que durante ese conflicto la golpeó con un cenicero en la cabeza. Según dijo, creyó que ella había muerto en ese instante. Afirmó que después contactó a Samuel Benítez y al Cuco para pedir ayuda, y que entre los tres envolvieron el cuerpo, lo colocaron en una silla de ruedas que había pertenecido a la madre fallecida de Miguel y lo trasladaron hasta el vehículo de la madre del Cuco. En esa versión aseguraba que finalmente arrojaron el cuerpo al río Guadalquivir. Esta declaración activó un operativo de búsqueda exhaustivo en el río, donde equipos especializados rastrearon el cauce durante varios días utilizando barcos y buzos entrenados. Pese a la magnitud del operativo, no se halló ningún indicio. Tiempo más tarde, Miguel volvió a cambiar su historia. En ese nuevo relato afirmó que él y el Cuco habían sometido sexualmente a Marta y que después del ataque el Cuco la estranguló con un cable. Aunque la policía no encontró elementos que respaldaran esta versión, su impacto fue considerable. Durante la inspección del piso de León 13, la policía encontró rastros genéticos de Marta en distintos puntos, en una colcha, en la cama, en la silla y la mesa del ordenador. También se localizó un cable con ADN de Miguel y de su hermano. Aunque estas evidencias confirmaban que había ocurrido un hecho violento en el lugar, no permitían reconstruir con precisión lo sucedido. Presionado por las incoherencias de sus propios testimonios, Miguel regresó a la primera versión, insistiendo en que el golpe con el cenicero había provocado la muerte de Marta. Sin embargo, esta vez intentó deslindarse del destino del cuerpo, señalando que Samuel y el Cuco fueron quienes se encargaron de hacerlo desaparecer. Lejos de aclarar el caso, cada nueva declaración de Miguel lo hacía más confuso.
Sus versiones nunca coincidían entre sí y desplazaban continuamente las líneas de investigación, lo que no solo dificultaba el trabajo policial, sino que dejaba claro que él manipulaba el relato sin ofrecer una respuesta verdadera. Mientras Miguel modificaba su relato una y otra vez, los otros jóvenes mencionados en su primera confesión también comenzaron a distanciarse de él. Samuel Benítez y el Cuco, quienes inicialmente habían confirmado algunos puntos del primer testimonio de Miguel, optaron por retractarse por completo. Ambos sostuvieron que sus declaraciones se debieron a presión policial y afirmaron no tener vínculo alguno con los hechos. A partir de ese momento, cada uno presentó su propia coartada. En el caso de Samuel, aseguró que esa noche estuvo con su novia y un grupo de amigos. Declaró que cenaron en una hamburguesería hasta aproximadamente las 10 de la noche. Después añadió que pasó alrededor de 1 hora y media solo, periodo en el que su novia se estaba cambiando de ropa. Según su versión, se reencontraron alrededor de las 11:30. Tanto la joven como los amigos que los acompañaban confirmaron esta secuencia de horarios ante la policía. El Cuco, por su parte, presentó otra reconstrucción de su noche. Relató que había estado en 2 botellones distintos. Explicó que dejó el primero alrededor de las 8 y que a las 9 ya se encontraba en el segundo. Sin embargo, varios testigos dijeron no haberlo visto ahí hasta después de las 10, lo que dejaba un intervalo sin explicación. Algunos jóvenes declararon además que les llamó la atención que apareciera vestido de forma distinta en cada uno de esos lugares, algo que también despertó dudas. Para apoyar su versión, presentó un billete de autobús con registro electromagnético que supuestamente demostraba que él había utilizado el transporte público en cierto horario. Los especialistas, no obstante, señalaron que ese tipo de billete no permitía asegurar que fuera él quien lo había usado, ya que cualquier otra persona podía haberlo pasado por la máquina en ese momento. Con el avance del caso, las investigaciones desembocaron en varios procesos judiciales que dieron forma a un panorama complejo y para la familia de Marta profundamente frustrante. Debido a que el Cuco era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, su situación se trató en un procedimiento independiente del que enfrentaron los adultos implicados. En marzo de 2011, el tribunal encargado del caso del Cuco concluyó que no existían elementos suficientes para condenarlo por asesinato ni por agresión sexual. Finalmente se le impuso una pena de 3 años en un centro de menores únicamente por encubrimiento. Cumplió 2 años y quedó en libertad en marzo de 2013. Mientras tanto, Samuel Benítez y Francisco Javier Delgado llegaron al proceso sin medida de prisión preventiva. A ellos se sumó también una mujer llamada María García, pareja de Francisco Javier. Los 3 fueron finalmente absueltos, lo que provocó un profundo malestar en la opinión pública y especialmente en la familia de Marta, que siempre sostuvo que esas personas poseían información que nunca revelaron. Por otro lado, Miguel Carcaño fue el único condenado por la muerte de Marta. Aunque en un inicio la Fiscalía llegó a solicitar un total de 52 años de prisión, la sentencia definitiva se situó en 20 años, pena que posteriormente se amplió a 21 años y 8 meses. No obstante, la ausencia del cuerpo mantuvo la sensación de que el proceso judicial había quedado incompleto. Para la familia no había manera de considerar justicia plena sin conocer el paradero de Marta. Con la mayoría de los implicados libres y solo Miguel cumpliendo condena, quedó instalada una percepción amarga. La verdad seguía fragmentada, las responsabilidades no estaban del todo claras y la pregunta más importante continuaba sin respuesta. Cuando el panorama judicial parecía haberse estabilizado, Miguel Carcaño introdujo un giro inesperado al presentar otra versión de lo ocurrido, esta vez señalando directamente a su hermano Francisco Javier como responsable de la muerte de Marta. Según este nuevo relato, aquella noche no habría existido ninguna discusión con la joven, sino un conflicto entre los 2 hermanos en el interior del piso. De acuerdo con Miguel, Marta intervino para separarlos, momento en el que Francisco Javier habría tomado una pistola que había en la vivienda y la golpeó repentinamente con la culata, provocándole la muerte. Miguel agregó que su hermano se encargó de ocultar el cuerpo y que incluso pudo haberlo trasladado de un sitio a otro en los días posteriores.
Esta declaración, sin embargo, fue considerada poco fiable por el juez, ya que no coincidía con ninguna de las versiones anteriores del propio Miguel ni con la evidencia física ya analizada en la investigación. Aún así, las autoridades realizaron registros en la finca de Majalova, lugar que Miguel señaló como el supuesto sitio donde su hermano habría enterrado el cuerpo. Esa zona fue examinada en diversas ocasiones a lo largo de los años, pero nunca se encontró rastro alguno de Marta. Mientras surgían estas nuevas declaraciones, también aparecieron rumores que solo aumentaban la incertidumbre de la familia. Entre ellos, la posibilidad de que el cuerpo hubiese sido incinerado de manera clandestina, considerando que el padre de la novia de Miguel trabajaba en una funeraria. Además, la propia novia llegó a decir que Miguel le había contado que había enterrado a Marta cerca de su domicilio. Todas estas afirmaciones derivaron en nuevas búsquedas, pero ninguna aportó resultados. Una década después de la desaparición, en 2019, el caso volvió a ocupar los titulares cuando salieron a la luz grabaciones del Cuco junto a su madre y su abogado. En esos audios reconocían que habían mentido sobre la hora a la que él regresó a casa la noche de los hechos. Admitían que no había vuelto a la 1:30 de la madrugada como declaró en el juicio, sino cerca de las 4. Esa revelación evidenciaba que habían ocultado información a propósito, lo que derivó en un nuevo proceso judicial por falso testimonio. Para muchos, esto reavivó la esperanza de que tras tantos años de contradicciones, alguien finalmente decidiera contar la verdad. Mientras tanto, la vida de los implicados tomaba caminos muy distintos. Samuel Benítez y el Cuco se trasladaron a Francia, formaron familias y continuaron su día a día lejos de la atención pública. Francisco Javier y su pareja se mudaron a Málaga. Miguel, por su parte, permanecía en prisión, pero con el paso del tiempo volvió a modificar fragmentos de su historia sin aportar pruebas que permitieran confirmar alguna de sus versiones. Para la familia, el duelo seguía detenido, sin cuerpo, sin respuestas y sin un lugar al que acudir para despedirse. Aunque habían pasado muchos años desde la desaparición, el caso volvió a moverse en 2025. La Audiencia Provincial de Sevilla decidió reabrir una parte del expediente, esta vez centrada en revisar el análisis del teléfono móvil de Miguel. El objetivo era determinar si el peritaje había sido elaborado por un técnico realmente cualificado y si el informe se había solicitado siguiendo los procedimientos judiciales correspondientes o si, por el contrario, había sido incorporado al caso sin el respaldo formal necesario. Aunque este proceso no tenía una relación directa con la búsqueda del cuerpo de Marta, sí habría la posibilidad de reevaluar algunos elementos del caso que habían pasado años sin ser cuestionados. Ese mismo año surgió otra polémica nuevamente vinculada a Miguel. Personal penitenciario encontró material prohibido dentro de su celda, lo que generó sospechas sobre un posible acceso a dispositivos electrónicos o a comunicaciones no autorizadas. Este hallazgo motivó una investigación interna que luego pasó al juzgado y reactivó las dudas sobre qué tipo de información pudo haber manejado desde prisión y si ese acceso tenía relación con sus múltiples versiones de los hechos. En paralelo, hubo movimientos dentro del ámbito civil. Un juez ordenó embargar el salario que Miguel obtenía por su trabajo en prisión, permitiéndole conservar únicamente 200 euros al mes y destinando el resto al pago de la indemnización que debía la familia de Marta. Aunque la medida no tenía un impacto económico significativo, representaba un gesto simbólico que buscaba hacer efectivo, al menos parcialmente, el cumplimiento de esa responsabilidad. Otra decisión que generó una fuerte reacción pública ese mismo año fue el traslado de Miguel a un centro penitenciario en Málaga. Según la versión oficial, se trataba de un cambio por motivos organizativos y disciplinarios. Sin embargo, distintos medios señalaron que la prisión contaba con instalaciones más completas que otros centros, incluyendo áreas deportivas, gimnasio y una piscina climatizada. Para la familia de Marta y para gran parte de la sociedad, la noticia resultó ofensiva, pues consideraban que un condenado por un crimen tan grave no debería cumplir su pena en condiciones percibidas como más favorables. Aunque Instituciones Penitenciarias insistió en que no se trataba de un privilegio, la polémica quedó instalada.
Mientras los años pasan, Miguel Carcaño ha convertido sus declaraciones en un espectáculo macabro, versión tras versión, contradicción tras contradicción, como si jugara con la verdad y con el sufrimiento de toda una familia. Y lo más indignante es que, pese a su historial de mentiras, cumple condena en una prisión con comodidades que muchos ciudadanos ni siquiera tienen en libertad. Gimnasio, áreas recreativas, casi un pequeño oasis para alguien que jamás ha demostrado una pizca de humanidad. Y mientras él disfruta de esas ventajas, sus antiguos compañeros de aquella noche, los mismos que se movieron entre sombras, silencios y coartadas, hoy llevan vidas tranquilas, formaron familias y caminan por la calle como si nada hubiese pasado. Del otro lado está la realidad más cruel. Marta ya no existe. Su familia sigue atrapada en un dolor interminable, sin un cuerpo al que llorar, sin una verdad completa, y viendo cómo quienes participaron en su tragedia continúan respirando, amando, sonriendo y viviendo. Esa desigualdad brutal, casi obscena, es el recordatorio de que la justicia no siempre llega, y cuando lo hace, llega incompleta. Gracias por acompañarme en este relato. Prometo volver a activar el canal para traeros más vídeos. Y ahora contadme en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Antes de iros, os pido que dejéis un me gusta, y si este contenido es de vuestro interés, suscribiros si aún no lo estáis, y activar la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal. ¡Saludos!